Trejo, profesor de Relaciones Internacionales, amigo de esta casa, miembro de esta familia Sin Censura. Primero, con un abrazo de nuevo año, esperando que este 2022 venga cargado de proyectos y éxitos y sobre todo de bendiciones personales. Querido Jesús, tú sabes que te estimo y te mando un abrazo. ¿Qué tal, querido Vicente? Feliz año 2022. Como dices, la estimación es mutua, el respeto es recíproco y bueno, pues muy contento como cada viernes de estar acá en Sin Censura. Antes de entrarle a los temas internacionales, ¿cómo viste esta obra maestra del Fisgón? Su caricatura, los moneros, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, con sus caricaturas gritan verdades en donde publican. No sé si ya viste la caricatura de El Fisgón. Le mando un saludo a Rafa Barajas, El Fisgón, que publica haciendo referencia a aquella película del Silencio de los Inocentes con Felipe Calderón, y dice El silencio de los expresidentes. Vaya jornadas con un Felipe Calderón casi desaparecido de redes sociales. Dame tu opinión, profe. Déjame empezar con eso. Mira, ciertamente, si hacemos un paneo histórico, la gente en general en los diferentes pueblos difícilmente tenían acceso a la educación pública, difícilmente tenían acceso a una formación académica y por lo tanto entonces históricamente las imágenes se convirtieron en una manera de expresar, en una manera de comunicar, en una manera de transmitir conocimiento, y esto viene desde la prehistoria hasta la fecha, hasta nuestros días, a pesar de que cada vez mayores porcentajes de población de a pie tienen acceso a la educación y sabemos leer. Las imágenes no dejan de ser importantes, sobre todo en la sátira política. Y esto que hace el Fisgón Monero es una prueba de ello. La sátira política hace parte también de la alfabetización, del despertar de las conciencias. Y esto genera, Vicente, un ecosistema en donde muchas veces se dicen demasiadas cosas sin poner una sola palabra, como son las imágenes. Desde ese punto de vista, el sarcasmo, la ironía, la sátira se convierten en críticas demoledoras para los sujetos políticos de los que se trate, a los que se dedique dicha sátira. Aquí está lo que deja el maestro Fisgón Monero, el Monero Fisgón, Rafael Barajas, en esta caricatura que es brutal, brutal, sobre Felipe Calderón. Dice: Felipe Calderón, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, el silencio de los expresidentes, que los investiguen a todos, caiga quien caiga, del sexenio que sea. Ahí se las dejamos de tarea. Y yo sé que traes temas muy interesantes, sobre todo por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y más reacciones políticas en Estados Unidos a un año de aquella toma violenta del Capitolio por seguidores de Donald Trump. Profe, es una herida que sigue abierta y que siempre está latente esa posibilidad de una, híjole, ¿cómo llamarle? ¿Insurgencia? ¿Cómo le llamarías tú, profe? Pues literal, Vicente, la dinamización o dinamitar un orden que mal que bien había estado funcionando en Estados Unidos, había estado permitiendo la coexistencia pacífica de fuerzas y de diferentes grupos de interés que al amparo justamente de cierta normatividad, de cierta estructura política, habían coexistido. Ya habíamos dicho en algunas otras entrevistas que autores como Roger Smith en American Politics, en la política estadounidense, que es un libro que la gente debiera leer para entender el sistema político estadounidense, que es muy interesante y que la verdad, Vicente, a veces es un poco frustrante ver los sistemas universitarios en México, incluso los centros de investigación que se supone que son creados para especializarse en algún tema. Es súper frustrante que si nuestro comercio depende del 80% de lo que mandamos a Estados Unidos, que si las remesas rompen récord y es una de las principales entradas de divisas a este país, que si a Estados Unidos es el país al que más petróleo le vendemos, la mayor cantidad de turistas vienen de Estados Unidos a México, somos el principal socio comercial para Estados Unidos, representamos para ellos el 15% y comercializamos
más que España, Francia, Italia, Holanda, Portugal y Austria juntos, puestos en bola. Bueno, pues que no tengamos, como hacen los chinos, como hacen los coreanos del sur o los japoneses, es frustrante que no tengamos centros de investigación especializados en Estados Unidos. Y de pronto tenemos por ahí un par de posgrados que hablan de la relación México-Estados Unidos. Por ejemplo, en la UNAM me parece que hay en la Facultad de Ciencias Políticas, pero fuera de esos esfuerzos, sería muy importante entender por qué lo que dijo el presidente Joe Biden y por qué lo que dicen personajes como la congresista Ilhan Omar o Alexandria Ocasio-Cortez o Vicente González, el congresista de Texas, de cómo vivieron desde adentro esta historia surrealista que parecía, Vicente, que estábamos viendo una película de Marvel, una película hollywoodense, en donde los extraterrestres o en donde los bárbaros o en donde los zombies o en donde cualquier, digamos, adjetivo que le queramos poner, llegaban al Capitolio. Y esto de verdad parecía una película de Marvel, tú lo recordarás, pero además el presidente de los Estados Unidos, sin haber documentado que hubo fraude, pues alentando a las masas a que impidieran que, por otro lado, Mike Pence, que fue, digamos, el más institucional de todos ellos, validara la elección que diera como resultado, pues, el triunfo de Joe Biden y la formalización de su presidencia electa. Y en ese contexto, me parece que se corrió el riesgo enorme de que se rompieran los últimos hilos de algo que vienen arrastrando republicanos y demócratas desde hace mucho tiempo, que es lo que decía Roger Smith, y por eso hacía referencia a ese libro, y por eso lamentaba un poco que desde México no hubiera esfuerzos serios en estudiar a fondo el sistema político de Estados Unidos, porque habla de una guerra civil institucional, puesto que una guerra civil armada sería autodestructiva completamente. Entonces habla de una guerra civil institucional que hace que cada vez más tanto republicanos como demócratas estiren la cuerda al punto de evitar, pues, el no retorno. Y parecía lo que vimos, lo que observamos millones de personas en el mundo ese 6 de enero del año 2021 era justamente la tensión de la cuerda, que incluso, Vicente, llegó a indignar a muchos republicanos. Y aquí, y con esto cerraría, digamos, esta reflexión, y aquí viene un tema más importante y más preocupante, y que quede, ahora sí que dile a don David que nos grabe, porque esto que voy a decir me parece importante para el año 2024. Y es que, a pesar de que en un principio muchos republicanos se indignaron con Donald Trump, pues resulta que hoy en día hasta el 75% de la gente que dice simpatizar con el Partido Republicano, uno, cree que hubo fraude, cree que Joe Biden es un presidente fraudulento, y dos, cree que Donald Trump sería el candidato ideal de los republicanos para volver a contender en el año 2024. ¿Y qué les ha estado pasando a la gente en estados como Michigan, como Georgia o incluso en Nevada? En estos estados bisagra, en donde se definió la elección por los votos electorales que aportaron, pues prácticamente o ya no se van a reelegir, ya no son dignos de elección por el Partido Republicano, o ya no tienen futuro político. Dicho de otra manera, Donald Trump ha venido apretando las tuercas de tal suerte que, aunque parece un individuo arrinconado por el fiscal, por ejemplo, de Nueva York, que ha citado a Trump y a toda su familia, principalmente a Donald Trump Jr. y a Ivanka Trump, para que respondan por acusaciones de fraude y de evasión fiscal, porque, bueno, también sabemos que Trump no era transparente con el tema de sus impuestos. A pesar de todos esos obstáculos y adversidades, pues resulta que Trump ahorita, en este momento, es el candidato o el precandidato, faltando 3 años para que eso suceda, más fuerte y más sólido del Partido Republicano. Con lo cual, bueno, a pesar del desgaste que tiene a nivel nacional y los negativos que tiene a nivel nacional, por el hecho de que Joe Biden tampoco repunte, pareciera que Donald Trump podría contender con posibilidades serias de reelegirse o por lo menos de ser un candidato competitivo en el 2024, lo cual, pues imagínate, un escenario de ganar, cortaría muchas cabezas, porque él lo que está haciendo ahorita, está haciendo una limpia, una especie de purga en el Partido Republicano con aquellos funcionarios, incluso contra Mike Pence, contra aquellos funcionarios que no le demostraron lealtad al 100 en el contexto del fin de su administración, Vicente.
Oye, profe, aprovechando que estamos hablando de Estados Unidos, ¿cómo ves la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, planteamiento de Nancy Flores de que contesten la nota enviada sobre el financiamiento a mexicanos contra la corrupción y la impunidad por parte de instituciones gringas? Dice el presidente que no han respondido, pero que se va a seguir insistiendo. Mira, hay que decir que no es nuevo, no es de ahorita. Estados Unidos tiene una ley desde 1962, una ley de ayuda externa, y las organizaciones que se registran como no lucrativas, tanto de Estados Unidos como del mundo, a través de la USAID, pues también son candidatas a recibir financiamiento. Entonces, Mexicanos contra la Corrupción o algunas otras, como Artículo 19 o algunas otras que históricamente vimos en México como parte de esa sociedad civil organizada, no es la primera vez y no sería el único sexenio en el que reciben financiamiento, porque como bien lo estoy señalando, desde 1962 está esta práctica. Entonces, si bien es cierto que no deja de llamar la atención que el hecho de que quien te financia, que quien te patrocina, te marca pauta o te marca línea de los temas que le interesa que impulses, pues también es cierto que no empezó ahora. Es decir, no sé cómo se vea Vicente con el vaso medio lleno, medio vacío. ¿En qué sentido? De que lo podemos ver con que es grave que lo que esté sucediendo ahora, pero a lo mejor es más grave que ya está sucediendo desde hace mucho tiempo. O quizá alguien diga, bueno, no es para tanto, ha recibido siempre financiamiento desde que empezaron a fundarse, o pues lo grave es que justamente en este contexto están desatados. Mira, por ejemplo, hay una organización alemana también que se llama Konrad Adenauer, que de pronto la tienen secuestrada y algunas mafias de grupitos del CIDE, de la Universidad de Guadalajara, etcétera, y que apoya eventos y les marca líneas, les dice, tienes que impulsar los intereses de Alemania en México, y les manda dinero para financiar congresos, para financiar eventos, en donde por supuesto resalte el interés de la política exterior alemana y los vínculos de cooperación con México. Entonces, algo parecido es a todas estas organizaciones que el Departamento de Estado de Estados Unidos les baja financiamiento. Bueno, desafortunadamente perdimos momentáneamente al doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI, a ver si logramos reconectar con él. Profe, te perdimos momentáneamente, te seguimos escuchando. Gracias, querido Vicente. Entonces, comentaba que incluso llegaron estas organizaciones a requerir perfiles de procuración de fondos, y la procuración de fondos consistía en pedirle a gobiernos extranjeros o a organizaciones del exterior financiamiento para sus propios proyectos. Entonces, va por ahí un poco el asunto, Vicente. Pues qué interesante lo que nos estás mencionando. Y para cerrar, profe, me comentabas que hay que ponerle un ojo a lo que está pasando al otro lado del mundo. Rusia envía tropas a Kazajistán para controlar protestas contra el gobierno aliado. Cuéntanos, profe. Pues mira, resulta que en Kazajstán, en el contexto de la pandemia, pues ha habido también alta tasa de desempleo, ha habido también un incremento de los precios de los hidrocarburos, principalmente del petróleo y del gas licuado, y esto generó protestas, que la gente saliera a las calles a protestar. Entonces, el gobierno actual, que apenas empezó en el año 2019 y que desde 1992 es el segundo presidente que ha tenido ese país, Kazajstán, que por cierto tiene 19 millones de habitantes, pero es la potencia petrolera mundial número 12 con más reservas probadas, es el 9º país con más extensión territorial, y que además pues es ex república soviética vinculada a Moscú, y que a partir del 91 pues logra su independencia. Entonces, el presidente actual, que apenas empezó en 2019, para responder, digamos, a las protestas, vuelve a bajar los precios de los hidrocarburos porque decidió dejar de controlarlos. Entonces, la iniciativa privada, para aquellos que dicen que siempre es mejor que el mercado lo controlen las manos privadas, dispararon los precios, y nuevamente ante las protestas el gobierno kazajo vuelve a regular los precios, los vuelve a bajar, pero para entonces ya era demasiado tarde. La gente estaba encabronadísima, salió a las calles, empezó a haber mucho desorden. El gobierno kazajo, todavía para limar asperezas, destituye a todo su gabinete, pero la gente ya no retrocedió. Y es que al primer presidente, a Nur Sultán
Nazarbayev ya lo habían destituido justamente con esta maniobra, con esta estrategia en 2019, pero aún así muchas cosas no cambiaron. Entonces se empezó a teorizar que no era un tema social el que realmente estaba moviendo a esa cantidad importante de manifestantes, sino intereses extranjeros. En ese contexto, Rusia dice, esta revolución de los colores me suena a que Estados Unidos y sus aliados están infiltrando gente en Kazajstán, y como también Kazajstán es una potencia petrolera, que decíamos que es el país número 9 en extensión territorial y solito aporta hasta el 60% del Producto Interno Bruto de la región y tiene una gran frontera con Rusia y además tiene salida al Mar Caspio. Y el Mar Caspio, Vicente, tiene la reserva gasera del 18%, es decir, el 18% de las reservas de gas que se encuentran en el mundo están justamente ahí en el Mar Caspio. Por eso, países petroleros que también son gaseros como Azerbaiyán, Rusia, Irán y el mismo Kazajstán, pues tienen como característica su salida al Mar Caspio. Entonces, geopolíticamente, aunque en México hablamos muy poco de un país como Kazajstán, porque literal, geográfica y culturalmente está bastante lejos, Kazajstán es importante para muchas operaciones y para también marcar precios del petróleo. Bajo el argumento nuevamente repetido de apoyar al derecho a la manifestación de las personas, pues Estados Unidos nuevamente está tratando de vender la idea de que la democracia ya es momento de que llegue a ese país. Y bueno, pues como Rusia lidera una alianza militar con Kazajstán, con Bielorrusia, y con unos países de la región, otros países de la región, con Azerbaiyán, incluso con Armenia, les dicen, es un alto hasta aquí, no queremos influencia extranjera que desestabilice gobiernos. Y hace como unos 8 días, el presidente ruso Vladimir Putin había soslayado que Estados Unidos era un país que iba por ahí rompiendo el tejido social de los países para luego, una vez que estaban vulnerables, empezarlos a financiar, para luego sujetarlos a que la normatividad que construían después de la reconstrucción les favorecía prácticamente a los intereses estadounidenses. Pareciera que es el caso de Kazajstán y es a lo que se está oponiendo en este caso la Rusia de Vladimir Putin, Vicente. Muy bien, pues estaremos al pendiente de este y otros temas, profe, y también estamos al pendiente de lo que estás haciendo en tu canal. ¿Por qué no cerramos invitando a las miles de personas, más de 15,000 personas conectadas en vivo y en directo en Sin Censura, a tu profe de RI? Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Pues a todas las personas amantes de la geopolítica y de las relaciones internacionales, a todas aquellas personas que les interesa saber cómo se organiza el mundo, les invitamos al canal de Tu Profe de RI. Transmitimos todos los días de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche, justamente sesiones gratuitas, universitarias, de relaciones internacionales y geopolítica, con una lectura en formato PDF completamente gratis incluida, para que socialicemos la educación en aras del nivel de análisis en las redes sociales, Vicente, porque cada vez identificamos que los medios tradicionales empiezan a tener también sus propios canales y empiezan a reproducir la misma dinámica morbosa de comunicación y de infodemia que tenían en sus medios tradicionales, en la radio, en la televisión y en la prensa escrita. Bueno, también lo han ido acomodando al internet y a las redes sociales, y bueno, pues queremos hacer ese contrapeso y que la gente pues finalmente tenga más herramientas para el despertar de las conciencias y deseamos para elevar el nivel de análisis en las redes sociales, que pues siguen esforzándose las fuerzas reaccionarias por bajar, Vicente. Así es, profe, pues siempre agradecido, te mando un abrazo y que este 2022 nuestros caminos sigan ahí, paralelos, para seguir aportando juntos para la audiencia. Te mando un abrazote. Así es, amigo, que sean paralelos y perpendiculares y que sigamos acompañándonos. Mucho éxito para este 2022 y estamos a la orden siempre.